Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. El hombre que siempre teme a Dios. Es el tema general de nuestro trimestre, de nuestro cuaderno El Camino Nuevo y Vivo. Esta es la última lección del trimestre basado en el libro de los Proverbios de Salomón, un personaje de la historia bíblica que nos muestra cuán importante es la sabiduría. Recordemos que cuando le fue entregado el trono de David su padre, mostró su temor a Dios. Estaba consciente de lo que se iba a enfrentar en ese momento y en los años que Dios le prestara la vida como rey del pueblo de Israel. Por lo que ese temor a Dios lo llevó a hacerle una petición a aquel que tiene cuidado de nosotros, que nos ama y se compadece de todo aquel que acude a Él en humildad, con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Ante la gran oportunidad que le ofreció Dios a Salomón para que le pidiera lo que quisiera, él pidió algo muy valioso: sabiduría. No pidió riquezas, fama, ni gloria para sí, solo sabiduría para poder gobernar al pueblo de Dios. Leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Esto agradó a Dios, y le contesta que por el solo hecho de no haberle pedido muchos años de vida, ni abundancia de dinero y posesiones, ni tampoco venganza en contra de aquellos que le deseaban o hacían el mal, sino que solo pidió sabiduría, no solo le daría lo que había pedido, sino también todas esas cosas que no pidió. Además de que él sería totalmente diferente a los demás. No habría nadie como él. Y todavía le da un plus, dijéramos en nuestros días. Le daría muchos días de vida sobre la tierra. Solo que para acceder a esto último, tendría que poner algo de su parte. Esto es, andar en los caminos de Dios, caminos de perfección y santidad. ¿Y cómo podría lograrlo? Guardando sus estatutos y mandamientos. Es decir, rindiéndole a Él y solo a Él su obediencia. Con todo esto, hermanos y amigos, me queda claro que hay cosas que Dios nos concede por su gracia y misericordia, y también porque se lo pedimos para que eso que anhelamos sea usado por Él, para que le traiga gloria y honra. Pero también nos toca a nosotros poner algo de nuestra parte, en correspondencia a esa gracia y misericordia de Dios hacia nosotros. ¿Es así cuando le pides algo a Dios en tus oraciones? No para alimentar tu ego y gozar de beneficios temporales. Es para que los demás puedan ver a Cristo en ti y el nombre de Dios sea honrado y glorificado. El libro de los Proverbios nos ha llevado a pensar que el conocimiento es bueno, pero hay una gran diferencia entre el conocimiento, es decir, tener los hechos, y la sabiduría, es decir, aplicar esos hechos a la vida. Podemos acumular conocimiento, pero sin sabiduría, nuestro conocimiento es inútil. Debemos aprender cómo vivir lo que sabemos. Con esto en nuestra mente y en nuestro corazón, consideremos el título de nuestra lección de hoy:
Dios trae virtud a mi vida. Pensemos que la virtud es lo que está en el hombre interior, del que halla y ama la sabiduría, y que sus resultados se manifiestan en acciones dignas de alabar y destacar, como las expresadas en Proverbios 31. De acuerdo con la Real Academia Española, virtud es la actividad o fuerza para producir o causar efectos. Es la disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos. Y si esto se hace de manera constante, produce frutos o resultados de excelencia, perfectos. Si Dios produce eso en mi vida, entonces no tendré excusa para que todo lo que haga o desarrolle en mi vida no sea en la cantidad y en la calidad que Él demanda, pero sobre todo, que Él merece por lo que ahora Él significa en mi vida, y esto está relacionado con dos cosas: con cuánto valoro lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por mí, y cuánto le amo. ¿A qué voy con esta reflexión? Cuando estaba estudiando esta lección me llamó la atención que, siendo un tema para varones, se nos presentara el capítulo 31 de Proverbios, del versículo 10 al 31, donde se habla acerca de las virtudes de una mujer. Y pensaba qué es lo que motivaba a esa mujer a desarrollar esas virtudes de tal manera que incluso se plantea la pregunta que ¿quién podría hallar a una mujer con esas características? ¿Qué puede ella aportar al varón para que también él desarrolle sus virtudes como ella lo ha hecho? La única respuesta que encontré es el amor. Si ella no amara a su esposo o a sus hijos, no ciñería de fuerza sus lomos ni esforzaría sus brazos, como dice el versículo 17. Es decir, no haría las cosas motivada, con alegría, con amor, con esperanza, ni seguridad. El capítulo nos dice también que su fortaleza y dignidad no provienen de sus sorprendentes logros, sino que son el resultado de que teme a Dios. Lo recalca el versículo 30. ¿Cuáles son algunos de los resultados de esa mujer sabia y virtuosa, temerosa a Dios, con respecto a su marido? Nos dice el versículo 11 que el corazón de su marido está en ella confiado. Es decir, el esposo está tranquilo y en paz, sin dudas, ni ansiedad, ni temor, porque sabe que su esposa es leal. Él no tiene preocupaciones ni se cuestiona sobre el carácter de ella, del manejo del hogar, de las finanzas, de su tiempo, de los hijos, porque ella le demuestra con hechos que es fiel, leal y constante. Es digna de confianza. El versículo 12 menciona que le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¡Qué reto! ¿Todos los días? ¿Acaso no habrá momentos de discusión? Lo que nos enseña este pasaje es que la mujer virtuosa busca toda oportunidad para beneficiar a su marido, porque lo ama, porque ora por él, porque le ayuda idóneamente, porque honra en presencia o ausencia todos los días. Ella busca de manera intencional hacer bien a su marido, porque es una manera de honrar a Dios, porque es una manifestación práctica de la obra de Dios en ella. El versículo 23 señala que su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. En la antigüedad, las puertas de una ciudad era el lugar en el que los hombres respetables y de influencia en la vida cívica se reunían para tomar decisiones legales y de gobierno de esa ciudad. Se hacían transacciones públicas, se comerciaba, se hacían juicios, se proclamaban edictos. Era el lugar en el que los hombres aspiraban a estar. Este lugar habla de un hombre que es conocido y reconocido en esa posición entre los grandes de la ciudad, entre otras cosas, por su esposa. La influencia que una mujer puede tener en la carrera, profesión, en el ministerio o en cualquier esfera de la vida pública de su esposo es esencial.
Una mujer virtuosa es, con respecto a su marido, una mujer que asume su papel dentro del hogar, que honra a Dios al sujetarse a su esposo, que busca el bien de él y que, en última instancia, repercute en el bienestar de su matrimonio, su familia y de su vida. Y esto la exalta a ella ante los ojos de Dios, porque está cumpliendo con el propósito para el cual fue creada. Y si ahora ha sido creada en Cristo Jesús para buenas obras, qué mejor. En verdad, qué bendición para el esposo. ¿Cuántos no quisieran tener una mujer virtuosa a su lado? Y esto hacía que viniera a mi mente: si esta mujer es virtuosa por su temor a Dios, con toda seguridad su marido también lo era, y por eso era bendecido. Dice el Salmo 128:4: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Cuán difícil, no imposible, es encontrar una mujer virtuosa. Dice Proverbios 31:10: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero también cuán difícil es encontrar a un hombre de verdad. Dice Proverbios 26 que muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hace algún tiempo en una clase de escuela dominical se nos hacía la pregunta sobre si podríamos describirnos cómo somos, cómo era nuestro carácter. Y mientras escuchaba por ahí hablar de humildad, de ser pacíficos, leales, etc., yo expresé: pregúntenle a mi esposa. Ella podrá decirles en realidad cómo soy. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hoy cada cual puede afirmar ser bueno y leal. Sin embargo, a veces los hechos contrastan radicalmente con las virtudes profesadas o que deberían ser. Ser un hombre de verdad puede no ser sencillo, y podemos excusarnos buscando ejemplos en las Escrituras de que hasta los más consagrados pueden desviarse. Sin embargo, es bueno poseer tal aspiración con sinceridad de corazón y estar ciertos de que el Señor produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y esto nos abre una maravillosa posibilidad: que antes del final de nuestra propia historia obtengamos de Dios la gracia necesaria para honrarle y caminar con la frente en alto como los hombres de verdad. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es relativamente fácil encontrar a quienes tengan una reputación a sus propios ojos, pero que por el contrario, es bastante difícil hallar a alguien que sea verdaderamente confiable. En Éxodo capítulo 18, del versículo 21 al 22, leemos que el suegro de Moisés le aconseja: escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Pienso que la mujer virtuosa tenía a su lado a un hombre de verdad y de virtud. Con certeza sería un varón que vivía con ella sabiamente, dándole el honor como a vaso más frágil, amándola como a su mismo cuerpo, no siendo áspera con ella, sustentándola y cuidándola, cumpliendo con su deber conyugal. Nosotros, como hijos de Dios, sin duda que el fruto del Espíritu debe verse en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos rasgos que son de la naturaleza de Cristo y que también deben verse en nosotros. Y si son claramente visibles a los demás, es porque estamos unidos a Él. Somos uno con Él, como dice Juan 15:5. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pensemos como varones. ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué debemos ser y hacer? ¿Somos ese hombre que siempre teme a Dios? Dice Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia.
¿Eso nos caracteriza? Proverbios 8:13 dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Seamos de los que honramos y tememos a Dios, evitando ofenderlo, entristecerlo y enojarlo con pensamientos, sentimientos y acciones pecaminosas. ¿Hay integridad en nosotros? Que todo lo que pensamos, decimos y hacemos sean congruentes entre sí. Decía Job, de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Y el salmista añade, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de rebelión. ¿Somos humildes? Dice Romanos 12:3, que cada cual no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Somos diligentes? Con esta virtud se combate la pereza. La diligencia es el esmero y el cuidado que debemos tener para ejecutar algo. Una inmediatez para hacer algo con gran disposición tanto interior como exterior. La Biblia afirma en Proverbios 21:5 que los planes del diligente tienden a la abundancia y que quienes toman decisiones sin pensarlas acabarán en pobreza. ¿Somos pacientes? En esta vida nada que valga la pena será instantáneo. Se requiere de esfuerzo, perseverancia y paciencia. El Señor Jesús en una ocasión dijo que la paciencia es la que nos dará la fuerza para soportar las dificultades de la vida, y esta misma nos permitirá mantenernos en la fe hasta alcanzar la salvación de nuestra alma. ¿Cómo está nuestra templanza? ¿Dominamos nuestra voluntad sobre los instintos, sobre nuestro carácter? ¿Somos moderados y sobrios en toda nuestra manera de vivir? Dice 2 de Timoteo 4:5, tú, sé sobrio en todo. Y la lista puede seguir. Los consejos escritos en Proverbios representan aquella obra que nos corresponde hacer después de la que Dios ha hecho en nuestra vida. Es lo que el apóstol Pedro enseña que debemos añadir a nuestra fe en su segunda carta, en el capítulo 1, del versículo 5 al versículo 8, que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos actos no se producen automáticamente, requieren arduo trabajo, no son opcionales, deben ser parte constante de la vida cristiana. No terminamos con uno para luego comenzar con el otro, sino que debemos ocuparnos de todos juntos. Dios nos capacita, pero también nos da la responsabilidad de aprender y crecer. Así que, mis hermanos y amigos, recordemos que la virtud es lo que permitirá a quien la posee tomar y llevar a término las decisiones correctas en las situaciones más difíciles. Además, sabrá cómo lograr sus metas sin pisar las de los demás. El virtuoso es el que sabe remar contra la corriente, que además sabe sacar adelante cualquier problema que se avecina. Es una persona que tiene muchas cualidades y las pone en práctica a diario. En resumen, una persona a la que Dios le ha dado virtud será conocida como alguien de buen comportamiento, de buena conducta, de excelente moral, de carácter digno de admiración, de hacer el bien y por consecuencia será conocida por reconocer y confesar que todo lo puede en Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, quien lo fortalece por la gracia que le ha sido dada. Concluyo con Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oremos. Dios nuestro, haznos conscientes de nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Tu palabra dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una manera de hacerlo es siendo sabios, andar en tu temor, mostrando obediencia a tu palabra, siendo más como Cristo. Es nuestro deber velar, estar firmes en la fe, portarnos varonilmente y esforzarnos, haciendo todas las cosas con amor. Ayúdanos a hacerlo en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros todos los días de nuestra vida, para honrar y glorificar tu santo nombre, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.